Gracias, señor presidente. Bueno, a mí me parece muy interesante escuchar siempre a las intervenciones de políticos o de congresistas que tienen formación marxista. Porque indiscutiblemente el marxismo es una maravillosa y extraordinaria herramienta teórica de interpretación de la realidad. El marxismo se creó sobre la base de entender las profundas contradicciones e incoherencias del sistema capitalista. Marx se formó en las bibliotecas alemanas y después británicas, leyendo como nadie ha leído e interpretado a los escritores de la economía clásica, a David Ricardo, a Smith. Y es frecuente escuchar a connotados capitalistas, como George Soros, afirmar que ellos realmente lograron entender las reglas y las leyes inmanentes del capitalismo leyendo a Carlos Marx. Marx parte de una premisa después de desnudar perfectamente las leyes del capitalismo y es su punto, uno de sus puntos de culminación teórica. El capitalismo tiene como ley natural la ley del monopolio, la ley de la concentración del capital y lleva necesariamente hacia la concentración del capital. Este punto sobre la ley del monopolio, la ley de concentración como una ley propia, dinámica y dialéctica del marxismo, fue un punto de profunda discusión en los años 50 entre los pensadores liberales, podrían llamar hoy neoliberales o neoconservadores, como Raymond Aron, que refutaban la tesis de Marx diciendo que eso nunca se había probado. Lo vino a probar recientemente Piketty en un libro, digamos que poca discusión, digamos, o poco argumento contrario en cuanto a su método, digamos, ha sido lo suficientemente convincente como para desmeritar el libro. 70 años después de Marx, Norbert Elias retoma la tesis de la concentración, la ley del monopolio, y crea su tesis sobre la génesis o la sociogénesis del Estado, que hacía también parte de una ley de concentración o una ley del monopolio. Y es una herramienta política absolutamente maravillosa, y quien domina la teoría marxista tiene una herramienta para hacer política como pocos otros la tienen. Primero porque el político marxista primero logra empatía, logra conectar con las necesidades de los sectores más desfavorecidos, de la persona que vive en la condición de pobreza, sin esperanza. Conecta muy fácilmente con esa necesidad y la persona se siente comprendida e interpretada por parte de quien profesa esta doctrina. Y una vez ello, conecta después con el cerebro de esa persona, le entrega una herramienta de interpretación de su situación personal, de precariedad y de pobreza. Sustituye esa ansiedad inmensa que tiene la persona, que no logra encontrar una explicación racional de su situación personal, por una lectura dialéctica y de confrontación de clases. Reemplaza un resentimiento natural de quien no puede explicar su situación por una lectura racional, muy sofisticada, de conflicto de clases. Es decir, hay otro que explica mi situación y le da la ilusión de la lucha porque es dialéctica, es decir, es finalística. Esto va a llegar en algún momento, esta ley natural de dialéctica y confrontación de clases va a llegar al nirvana, que es la realización del socialismo. Los momentos de crisis, como los que está viviendo la sociedad colombiana, América Latina, producto básicamente del estancamiento del crecimiento después de 20 años de embriagarnos con un boom de commodities que no se vivía desde la Segunda Guerra Mundial. Ese momento de crisis, producto de la sensación de estancamiento, de que la gente ya no progresa y de que tiene el recuerdo aún muy fresco de su situación anterior, hace que estallen las expectativas y la gente obviamente lleve a un momento de convulsión, y ese es el momento estelar de quienes obviamente creen y divulgan
creencia razonable, muy respetable, en las tesis marxistas. Si ustedes observan las descripciones que se hacen muchas veces sobre todos estos problemas acumulados del sistema económico colombiano, poca refutación existe. Tierra concentrada con un Gini de 0.85 en materia de concentración de tierras, un servicio de salud, si se quiere, universal, pero de muy mala calidad, y un sistema de pensiones que hoy no ofrece pensiones por diferentes razones, y una de ellas es que el mundo lleva desde 2008 con tasas de interés de casi 0% y los fondos de pensiones no están produciendo rentabilidad en los últimos años. Ya no saben de dónde producir rentabilidad. Se habla de que estos fondos de pensiones van a tener que invertir, inclusive en finca raíz, una actividad especulativa de altísimo riesgo y cíclica. Pero obviamente se montan en esta crisis, y si observamos algo que es muy interesante de la lectura marxista, es que consiste en describir esa situación, darle un marco interpretativo a las personas de su situación y hacer deseable el cambio. No dicen qué cambio, por supuesto, ni cómo van a lograr el cambio, porque ahí es donde fallan las doctrinas marxistas, donde se estrellan y fracasan. El cambio es la realización del socialismo, en últimas, con diferentes velocidades. Lo que caracteriza a las diferentes doctrinas marxistas es que hay unos que van más rápido, unos que acuden a la revolución, al azar, otras que creen en un cambio progresivo, en fin. Pero la solución es siempre la misma, estatizar y nacionalizar los medios de producción de una economía. Y ahí es donde una herramienta supremamente sofisticada de lectura y de interpretación de la sociedad no ha podido realmente evolucionar. Las soluciones que aportan. Yo creo que muchos de esos diagnósticos que aquí se hacen y que se hicieron hoy los compartimos todos. Hay efectivamente una inaceptable concentración de la tierra en Colombia, pero esto no se logra ni estatizando, ni nacionalizando la tierra, ni extendiendo las zonas de reserva campesina. Esto se hace combinando reformas agrarias con inyecciones de capital en sectores de agroexportación que implican mayores extensiones de tierra, para que inyecten tecnología y capital en zonas en donde lo único que realmente se puede producir por el aislamiento de los circuitos económicos es ganadería o cultivos de pan coger. Deshacer completamente el sistema de salud, no sé si sea lo más prudente. Sí podemos, como pensamos los liberales, que se pueden hacer ajustes importantes en materia de calidad. Aquí hemos presentado una ley que establece, no hemos podido aprobarla por el lobby de las EPS, que se establezca, ministra Alicia Arango, indicadores estrictos de tiempos de atención para quienes solicitan un servicio de salud. 10 días para un médico especialista, 7 días si el niño es menor, si es un bebé, y no más. Y si en un 80% de esas citas solicitadas se han pasado los 7 días, vienen las multas, viene el castigo por parte del Estado. Yo estoy absolutamente convencido de que nosotros no podemos mantener o pensar que la reforma del sistema de pensiones, como lo propone la izquierda, es mantener el actual sistema de colpensiones que subsidia a los más ricos, por Dios. No se trata, como le atribuyen al ministro Carrasquilla, de llegar a un sistema de ahorro individual y que cada quien se va a pensionar con lo que ahorre. Pero yo creo que nosotros tampoco podemos mantener un estado de cosas que hay en colpensiones que subsidia la pensión del más rico, como si todos fueran o todos tuvieran la capacidad de cotizar con pensiones altas los 10 últimos años. Eso hay que explicárselo muy bien a la gente. Hay que fortalecer la universidad pública, pero también hay gente que prefiere la universidad privada. Yo estoy convencido que es mejor la universidad pública, extenderla y nos sale mucho más barato. Esos créditos educativos hay que reducirlos, no podemos, digamos, reposar toda la política de educación superior en los créditos estudiantiles, pero donde haya créditos estudiantiles es perfectamente humanizable. Aquí aprobamos una ley de nuestra autoría en la bancada que establece una... Continúe, senador. Una cuota contingente al ingreso en los créditos educativos, que se suspenda su pago cuando no se consigue empleo. En fin, yo estoy convencido que le corresponde al Estado, en una democracia liberal,
socialdemócrata, si se quiere, intervenir y equilibrar las fuerzas, las pulsiones, las leyes inmanentes del capitalismo hacia la concentración y hacia el lucro excesivo. Pero eso se logra, obviamente, logrando un régimen tributario más equitativo que le dé medios y capacidad al Estado. Y eso se logra, por supuesto, mejorando la capacidad del Estado en su intervención, que se logra con un sistema de carrera administrativa en la rama judicial y en el funcionamiento del Estado. Yo quiero hacer esa reflexión, porque yo creo que los diagnósticos, en general, de cierta manera nos unen. De pronto lo que nos separan son las fórmulas y los mecanismos para resolver esta profunda desigualdad que tanto afecta a la sociedad colombiana. Muchas gracias, señor presidente.